porque es que no hay ninguno de los atributos actuales de la nación española, pues está en la Hispania visigoda. El 90% de las ciudades en las que vivimos los españoles se crean en el siglo XIII. No, claro, es imposible. O sea, Pelayo no tiene en la cabeza la nación española. Es que eso es completamente... Es hasta ridículo, si me permites. Es hasta ridículo Claro. pensar que está restaurando una nación, que no está restaurando una nación. Galicia, País Vasco, etcétera, empieza como partes ya desde el principio del Reino de Asturias. Pero claro, lo que se encuentran los musulmanes es una sociedad ya cohesionada, con unas vías romanas, con una sociedad ordenada de hispano-romano, una homogeneidad, etcétera, que no se encuentran los romanos cuando llegan en el 216. La única lengua común es el español. Si nosotros vamos para atrás, ¿hasta dónde podemos leerla? ¿Cuándo podemos leerla? Es que eso es un elemento positivísimo. Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar en la literatura? Pues resulta que podemos llegar hasta el siglo XIII, no podemos ir más allá. Es decir, la pretensión de que están restaurando el reino godo es una pretensión ideológica, pero no es una realidad. En su núcleo doctrinal, el cristianismo y el islam son incompatibles e irreductibles. Si eres islámico no puedes ser cristiano, y si eres cristiano no puedes ser musulmán. El matrimonio de Isabel y Fernando crea la nación española, eso es una fantasía, un hecho político aislado no puede, que no es aislado, que responde a otras cosas, pero no puede generar una nación. Nuevas generaciones. La nación va por generaciones, no por un hecho político aislado, sino por generaciones. Una nación implica nuevas generaciones. Entonces, la tesis fundamental, y es una tesis fuerte, me atrevo hasta llevarla hasta sus últimas consecuencias, es que no puede nacer antes, no es que no nazca, es que no puede nacer antes. Y además es absurdo, es una tesis fuerte, digamos. Con aduanas, las aduanas, o sea, la estabilización comercial de la frontera, consagración comercial de una frontera, eso lo instituye por primera vez Alfonso X. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a tener el placer de ver esa segunda entrevista que le realicé a Pedro Insúa acerca del origen de la nación española, acerca de su nuevo libro que tengo por aquí, Cuando España echó a andar, publicado por la editorial Ariel, donde Pedro Insúa, el prestigioso filósofo español, sitúa el nacimiento de España en el siglo XIII con Alfonso X el Sabio, dando muchísima importancia al lenguaje español como cohesión de todo lo que fue la nación española que, según él, nació aquí en este siglo XIII. Una vez recuperados todos los territorios godos, España se crea en el desborde de su frontera imperial. Entonces, la tesis fundamental, y es una tesis fuerte, me atrevo hasta llevarla hasta sus últimas consecuencias, es que no puede nacer antes, no es que no nazca, es que no puede nacer antes. Y además es absurdo, es una tesis fuerte, digamos. Creo que ya me sé de memoria esta tesis de Pedro Insúa. Por cierto, puedes ver aquí esa primera parte. En esta segunda parte vamos a meternos más en los mitos. Vamos a ver, por ejemplo, qué opina de la convivencia de las tres culturas. ¿Realmente hubo una convivencia, como se insinúa en la actualidad? A todo esto va a responder Pedro Insúa en esta segunda entrevista. El cristianismo y el islam son incompatibles e irreductibles. Si eres islámico no puedes ser cristiano, y si eres cristiano no puedes ser musulmán. Bueno, como podéis ver, tengo aquí unas buenas vistas. Detrás tengo la Comisión Europea, estoy aquí en Bruselas, sacando el tiempo libre también para realizar estas entrevistas, que Trincheras Ocultas es mi pasión desde hace 2 años que lo creé. La verdad que estoy muy comprometido en el proyecto. Vamos a traer más expertos estas semanas para indagar qué piensan ellos de cuándo nació España, personajes que lo sitúan en el Imperio Romano con Hispania, personajes que lo sitúan expertos en materia en el Reino Visigodo o personajes, por ejemplo, que lo sitúan, no quiero desvelar todavía el nombre, en las cuevas de Altamira. Lo podréis ir viendo si os suscribís, también si le dais a like y comentáis, porque el algoritmo de YouTube a veces juega malas pasadas y cuanta más gente podamos llegar, a cuanta más gente podamos impactar, va a ser mejor, porque la historia de España será retransmitida, yo creo, de una manera muy objetiva con estas entrevistas. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Si queréis apoyar el proyecto, tenéis Patreon para cualquiera que quiera apoyar más allá Trincheras Ocultas. No es nada obligatorio, con que deis también me gusta, comentarios como comentaba, comentéis, sobre todo también que compartéis el vídeo, para mí ya es más que suficiente. Ahora sí que sí, os dejo con la segunda parte de la entrevista
a Pedro Insúa. He de decirte, Pedro, que entrevistarte es un reto porque vas tocando todos los temas y tengo que ir tachando las preguntas que tenía ya preparadas. Es un auténtico reto, pero bueno, siempre se pueden tocar muchísimos temas. Eh, por ejemplo, te quería Siento la preguntar. incontinencia verbal esta. No, no, pero es perfecta porque al final es que queda todo más claro y es como una visión más panorámica, ¿no? Y te quería preguntar, por ejemplo, ¿considerarías que ahora mismo tenemos más elementos musulmanes, por ejemplo, que godos, la actual España? Hay la tesis de Castro habla que yo creo vamos, una cosa es la tesis de Castro y otra cosa es de sus epígonos. Castro lo que dice, yo creo que exagerando también por otro lado, Ujú. que en la pugna no hay armonismo, mientras que sus epígonos subrayan el armonismo, como con Goitisolo y tal, que hay una armonía y tal, o ya digamos Méndez Ferrín y tal, o Lago y tal, que incluso Sánchez de Albornoz habla de lo premuslímico y cómo se conserva lo premuslímico durante lo muslímico, y habla del carácter español de los musulmanes, Sánchez de Albornoz, que muchos lo utilizan como ideológicamente. Claro, aquí está el uso ideológico después de la historiografía, que es otra historia, ¿no? Igual que Barbero y Vigil, digamos, contienda con Sánchez Albornoz, algo sorda, pero Sánchez Albornoz al principio les da la razón. Bueno, el indigenismo, digamos, de Barbero y Vigil se utiliza políticamente durante la transición para coger la idea de reconquista y que no está, digamos, tratarla de rescatar ideológicamente del franquismo, se supone. Entonces, bueno, está la lucha ideológica siempre. Política ideológica está, digamos, distorsionando las cosas, distorsionándolas, sí, literalmente distorsionando las cosas, ¿no? Cosas históricas. Pues la historia es verdadera, si no, no es historia. Entonces, es así. Entonces, claro, que hay algo de musulmán, pues, hombre, en la pugna, como dice Sánchez Albornoz, o sea, Américo Castro, y en esto que yo creo que tiene razón, en la pugna pues hay asimilaciones, hay, por supuesto, hay mimetizaciones y ciertas cosas, ¿no? Es verdad que Américo Castro, por ejemplo, en España, en su historia, o en la Revista Histórica de España, pues ahí prácticamente explica absolutamente la literatura española y todas las figuras emblemáticas, los mitos de la literatura española, desde el Quijote, la Trotaconventos, Don Juan, etcétera, todas las grandes figuras de la literatura española, los explica a partir de la literatura islámica. Particularmente el Collar de la Paloma de Ibn Hassán de Córdoba lo tiene como el embrión de toda la literatura española. Yo creo que exagera absolutamente, pero bueno, es decir, es verdad que toda la labor de traducción, un poco de Alfonso X precisamente, de la literatura de procedencia india y musulmana y tal, que se va traduciendo durante ese periodo, y por la sola de traductores y por otras y por otros, pues hay una influencia, naturalmente que sí. Y después en los cuentos medievales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que reúne después don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, hijo de Manuel, el hermano preferido de Alfonso, que le traiciona también, él le traiciona, porque le traicionan todos Alfonso X, pues don Juan Manuel en Conde de Lucanor, que reúne los ejemplos del Conde de Lucanor y tal, son determinados cuentos, por ejemplo, pues el cuento del traje del emperador, ¿no? Que después harán famosos los hermanos estos Grimm, ¿no? También lo reproducirán. Pues es un cuento de origen indio y tal. Y, bueno, entonces, claro que hay una influencia, naturalmente, tanto de la India como del Islam, a través del Islam, de la India a través del Islam, los números, muchas cosas, el propio Aristóteles, bien que impregnado con todo lo que es la traducción al Islam por parte de Averroes, etcétera, etcétera. Todo eso, pues claro que hay influencia. Pero influencia no quiere decir mestizaje, ni mezcla, es decir, en su núcleo doctrinal, el cristianismo y el Islam son incompatibles e irreductibles. Si eres islámico no puedes ser cristiano, si eres cristiano no puedes ser musulmán. Y con el judaísmo pasa exactamente lo mismo, con nuestras grandes religiones. Entonces, puede haber más o menos hibridismo ahí, sobre todo con religiones paganas y tal, pero en su núcleo, digamos, las tres grandes religiones del libro, en su núcleo doctrinal, son incompatibles. Son incompatibles. Ujú. Por ejemplo, Eso. Ujú. Me gusta. Y, por ejemplo, en el siglo XIII, cuando se traslada la capital a Sevilla, ¿cómo se vende, por ejemplo,
a personas, bueno, a catalanes que son españoles, ¿cómo se vende que se tienen que desplazar hacia la frontera, en este caso con los moros? ¿Cómo se vende que la seguridad que pueden tener estos españoles allí? Porque si nos vamos a la época, seguramente no es el mejor sitio para vivir, ¿no? ¿Cómo se consigue hacer esta labor, ¿no? De repoblación? Claro, no, ahí la zona que hoy se llama frontera aún, ¿no? Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Morón de la Frontera. Ujú. Esa zona, al principio, cuando Fernando da el testamento a Alfonso, dice que el fecho de España, así le llaman el fecho de España, ya está hecho, está realizado. Es decir, ya está ganado lo que habían sido usurpado por los musulmanes. La ideología está ahí, por supuesto. El reino de Rodrigo, el señorío de Rodrigo está recuperado ya para el cristianismo. Sí. Entonces, una dice conquerida, le dice Fernando a Alfonso, y la otra avasallada. Y la otra avasallada se refiere a Granada, pero también a Niebla, a Guadix, a Málaga, es decir, distintos reyezuelos, arraeces, que se llaman, jefaturas, digamos, musulmanas que están ahí, que pues están vasallas de Castilla. Son, le deben vasallaje a Castilla, particularmente, sobre todo Granada, que es la más importante de todos estos que se fundan como vasallos de Castilla. Granada se funda en 1236, cuando se toma Jaén, pues hay un pacto entre los nazaríes y el rey de Castilla, Fernando III, y le debe vasallaje, se funda el reino de Granada como vasallo, y el resto también. Pero esto, entonces, ¿cómo van hasta ahí la población que está pacificada en el norte? Van a llevar al sur. Y entonces, ¿cómo? Pues dándole cosas y franquicias y lo que se llaman donadíos en los repartimientos, en los repartos, hay tres grandes. Bueno, el reparto de Sevilla hay un manual prácticamente de Julio González, que es la referencia fundamental, casi definitiva. Es un libro del año 50 y no sé cuántos, pero vamos, es definitivo. De Julio González sobre el reparto de Sevilla, con toda la documentación y todo eso. Entonces, que es el reparto máximo en 1298, se toma Sevilla y va a ser, pues claro, el principal valor, digamos, porque ahí el reparto ya va a ser total y absoluto. Pero eh, la idea de Fernando es la de mantener esas coaliciones, esa coordinación con los reinos, con los reyezuelos musulmanes. Pero en 1274, cuando ya está muerto Fernando, en 1252 muere Fernando, entonces toda la labor de repoblación la saca adelante Alfonso. En 1252 muere Fernando, le deja el testamento, se nombra rey de los españoles, así dicho, explícitamente a Alfonso en Sevilla, ya se nombra rey en Sevilla, nace en Toledo, pero es nombrado rey en Sevilla de los españoles, así. Y se vuelve a producir el reparto. Pero ocurre una rebelión mudéjar muy importante. O sea, se vienen arriba los arraeces y los reyezuelos estos. Hay una rebelión instigada por Granada y entonces tiene que hacer las cosas de otra manera. El proyecto de Fernando fracasa. Y entonces se impone el de Alfonso. ¿Cuál es el de Alfonso? Hacer una frontera. Una frontera, un limes tipo romano, con Granada. Un limes. Entonces, fortificar aquello, no sé qué, no sé cuánto, por si acaso hay una oleada musulmana, tratar de tomar los puertos, Algeciras, etcétera, todo, más estratégicos y tal, que le cuesta mucho, de hecho no lo toman, etcétera, ¿no? Entonces, una frontera. Y entonces en esa frontera, pues llevar la población y a esa población darle franquicias, darle fueros, concederle cosas, y es ahí donde se hace España. Una población que el 20% más o menos son para grandes señores, para grandes nobles y tal y cual, para la esposa de Fernando Viuda, para, para los hermanos de Alfonso, para otras figuras aristocráticas de la nobleza que apoyan y que ayudan en la conquista de Sevilla en 1248, pero el 80% es para gente menuda. Y por supuesto, con Alfonso, además, precisamente vienen los aragoneses. Alfonso trae un descalzamiento muy importante de Aragón. Y el reparto de Sevilla es ya. Bueno, y la financiación después. Por ejemplo, Córdoba se conquista con la financiación que da Celanova, un impuesto especial que debe a Celanova, norense. O sea, que ahí se ve involucrada ya el resto de España en la conquista y después en el repartimiento de esos territorios. Entonces, y los catalanes, por ejemplo, una localidad, no recuerdo si es Dos Hermanas, si es, no me acuerdo qué localidad de Osuna, no me acuerdo qué localidad sevillana, Sí.
eh, los repartos se hacen a un destacamento de arqueros catalanes. Son los fundadores de esa ciudad, vamos, y de los repartos principales y tal, por ejemplo. Es decir, es un ejemplo entre muchos otros. Las familias nobles, por ejemplo, se mezclan todas. Ahí. Los que proceden de Galicia, de Burgos, de País Vasco, los Aro están ahí, por supuesto, los Lara, que proceden de Burgos, los Castro, que proceden de Galicia, los Díez, que proceden de Asturias, y los que proceden de Cataluña, no, todos se juntan ahí, Montaner, tal cual, se juntan ahí. Entonces, vienen de otros sitios también, pero que finalmente, como Génova y Francia, particularmente, italianos y sobre todo genoveses y franceses. Pero eso no termina constituyendo después un componente nacional. Entonces, ahí es donde, digamos, se fragua, es el, digamos, el coctelera, yo lo he comparado con una coctelera, donde se mezcla esa población y la nación sobre todo empieza, los nacidos que empiezan en esa tesitura, ahí empieza la nación española, cuando empiezan a nacer gente en esa tesitura, nuevas generaciones. La nación va por generaciones, no por un hecho político aislado, sino por generaciones. Una nación implica nuevas generaciones. Entonces, claro, el matrimonio de Isabel y Fernando crea la nación española, eso es una fantasía, un hecho político aislado no puede, que no es aislado, que responde a otras cosas, pero no puede generar una nación. Entonces, esa tesis de muchos sostienen de 1479, cuando se casa en Valladolid, el inicio de la nación española, no, señor, es previo. Es previo. Entonces, la tesis fundamental es una tesis fuerte, me atrevo hasta llevarla hasta sus últimas consecuencias, es que no puede nacer antes, no es que no nazca, es que no puede nacer antes. Y además es absurdo, es una tesis fuerte, digamos. Es verdad que está, digamos, yo creo verla en Gustavo Bueno, en Maraval, por ejemplo, son los dos, quizás los dos referencias. Ladero Quesada, más moderna, Ladero Quesada, Formación de España en la Edad Media, Ladero Quesada, un libro para mí fundamental. Entonces, pero digamos, con este subrayado, eso sí que es nuevo en el libro. Esta insistencia, el énfasis que yo pongo, eso es novedoso en el libro. El énfasis. No tanto la tesis, porque bueno, empieza que si España empieza con Pelayo, no, la nación española no. Entonces, Maraval, que el imperio y tal, igual, que yo lo discuto también, el tema del imperio y todo esto, pues sí, por supuesto, pero la nación española, la gens, el gentilicio, los españoles, eso, siglo XIII, y no puedes ir más allá. Esta es un poco la tesis fuerte del libro. Pedro, una de las frases que podemos ver en tu libro es, por ejemplo, sin imperio, España pierde su sentido unitario. También en tu tesis apoyas, dices que España surge en el desborde, ¿no? de la frontera imperial. Viendo estas declaraciones, estas afirmaciones, ¿no? que sostienes, ¿cómo dirías que está España actualmente? Porque podríamos decir que todo esto ya no existe, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es España? Porque las fronteras han ido menguando. Sí, hombre, el resultado es la nación, precisamente. Cuando la nación cobra sentido político, pues ahí empieza a actuar, ¿no? Pero vamos a ver, efectivamente en la Edad Media hay una pluralidad de reinos, eso es indudable, y la jurisdicción, digamos, de Alfonso, pues no involucra a esto por la diplomatura, vamos, es así. No involucra a Aragón y lo que compete a Jaime I, las decisiones que toma y Pedro III después, no las toma Alfonso, ni después Sancho IV, ni nada. Entonces cada uno tiene su jurisdicción propia como reinos. Pero España no es un reino, no se agota en un reino, no es un reino, es un conjunto de reinos, una coordinación de reinos. Está el imperio, digamos, sin la idea de imperio, y ahí yo estoy con Bueno, Maraval, sin la idea de imperio el sentido unitario se perdería. Es lo que Bueno llamó ortograma imperial, lo que da unidad, y que, que para muchos están ciegos, miopes ante esa situación. Es el ortograma imperial lo que da unidad a esa pluralidad de reinos. Y precisamente que sean plurales es lo que cuando tiene sentido imperio. Si un solo reino con la idea de imperio no tendría sentido. Precisamente cuando hay varios reinos. Entonces la idea de pluralidad de reinos, con la idea de imperio detrás, cobra mucho sentido. Entonces uno de los capítulos lo dedico al imperio legionensis y toda la polémica que hay con respecto a eso. Aquellos que sostienen que el imperio es pura propaganda realista, ¿no? Pura propaganda real, pero que no tiene ningún sentido profundo, ni jurídico, ni político siquiera y tal.
que es pura propaganda agitprop, digamos, de la monarquía para ponerse galones y tal, pero no tiene ningún sentido más allá. Y los que sostienen, como Bueno, Maraval y otros, que, que sí tiene sentido. Y además tiene sentido que se juega la unidad ahí de España como imperio detrás. Entonces tiene mucho sentido. Y lo tiene, ¿no? Efectivamente, porque pues está todo lo que puede hacer Alfonso, el viaje que hace Alfonso, yo eso lo analizo en el libro, el viaje que va hacia el imperio de Europa, con la entrevista con el Papa, en Bocaire, en Francia, en la actual Francia, porque entonces era Provenza, no era Francia, pues ese viaje va, es un viaje triunfal por todo Aragón y ahí pues, Jaime I se pliega perfectamente a la idea de imperio y la primacía imperial precisamente de Castilla frente a Aragón, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos esos, los tratados que hacen, etcétera, todo eso son elementos, siempre defendiendo su jurisdicción como rey, eso por supuesto, pero terminan siendo armonizando muy bien sus intereses, tanto es así que Jaime termina siendo una especie de tutor de Alfonso, ¿no? Que es el mayor Jaime, más viejo zorro y tal, y diplomáticamente era más astuto. Y entonces Alfonso es un poquito bisoño en muchas cosas, no se entera y no quiere enterarse muchas veces de las cosas. Y entonces, pues hay una coordinación ahí que no se explica tampoco si no estuviera la idea de imperio detrás, ¿no? Entonces, la unidad, digamos, procede de ahí. ¿Qué es lo que queda de eso? Pues queda la nación. Queda una nación, más o menos constituida en el siglo XIX, con sus dificultades, mientras está cayendo un imperio, con sus dificultades, con sus tal, pero esa nación significa una constitución, por lo tanto la destrucción del antiguo régimen. La constitución significa la destrucción del antiguo régimen. Es verdad que se concede una serie de cosas de una manera, digámoslo así, pues monstruosa, porque una constitución que concede fueros ya empieza a ser la cosa, no encaja bien. Eh, entonces, queda una especie de híbrido ahí medio tal. Un código civil, un código penal, todo eso son constitutivos del siglo XIX. Es una realidad, unos impuestos, un impuesto para todos más o menos, el IRPF y tal cual, se va constituyendo una hacienda, claro, que está la excepción vasca y navarra, que es una cosa que queda ahí rémoras de las situaciones previas, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que tenemos. Entonces lo que queda es todo eso, que es bastante. El español como lengua común, eh, quedan una serie de cosas, por supuesto una serie de, de, digamos, ritos de paz, bueno, toda la patronímica, toda la onomástica, toponímica y patronímica, todo eso es en común. García es el apellido más común, Pérez, todo eso forma parte, eso es un conjunto. El doble apellido, eso que tenemos dos apellidos, el apellido de la madre figura ahí, ¿no? No nos desmadramos, digamos, desde el punto de vista del apellido, porque eso significa unos códigos que están detrás, un derecho, un ordenamiento jurídico común, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que está. La organización de las ciudades, todo eso es lo que queda, que es una economía. Una economía. Alfonso X inventa la frontera, digamos, pero con aduanas, las aduanas, o sea, la estabilización comercial de la frontera, consagración comercial de una frontera, eso lo instituye por primera vez Alfonso X. Las atarazanes, todo lo que es el almirantazgo, que después era algo tan importante para España, pues un país marítimo, pues eso lo crea Alfonso X también. Entonces, todo lo que hoy en día se puede reconocer como característicamente español, pues no puede ir más allá del siglo XIII. Es el asunto. Genial, Pedro. Te he preparado rápidamente un juego, es súper rápido, te lo prometo, no te quito más Ujú. tiempo. Tienes que responder rápidamente, a lo mejor te quieres extender, pero el juego consiste en que me lo definas rápidamente en una frase, Muy que bien, completes la frase o que me elijas, ¿vale? de acuerdo. Vamos a comenzar. Alfonso X es. El, creador de ciudades, Genial. ¿La batalla de Covadonga fue real o ficticia? real. ¿El Cid Campeador fue?
No lo cito ni una sola vez en el libro. No lo menciono porque destaco la figura de Alfonso VI, que me parece más importante. Una aventura, más o menos, sí, un aventurerismo, cierto aventurerismo de la nobleza castellana. Los separatismos actuales para España son Un cáncer. los que sitúan el inicio de España en Cádiz son, Liberales, el liberalismo. perfecto. Y ya para acabar, defíneme rápidamente tu libro Cuando España echó a andar en una frase. Mm, Eso sí que, ahí es que me ha pillado. En Te una pillé. frase. Estaba buscando Eh, pillarte toda la entrevista, ha sido imposible y al final con la última que creía que era la más fácil. en una frase, todo el libro en una frase, pues la frase con la que empieza el libro, que es que, mira, o con la que empieza el libro mía o con la que la preside, que es de Unamuno, o con cualquiera de. La mía es la de un fantasma recorre España, el fantasma del nacionalismo fragmentario, que es un guiño a Marx, y termina con la palabra Aragón, que es a propósito también el libro. Y el libro se lo dedicas a Natalia, ¿no? Por lo que veo aquí. Sí, sí, Natalia, pues un nombre también muy sugerente. Bueno, es mi novia Natalia, pero es un nombre, claro, es la natalicio, la nación, que tiene que ver con el tema del libro, ¿no? Entonces, el nombre me sugiere, digamos, pues esa temática del nacimiento, de la mujer también, la nación, el género, la génesis, todo esto, pues claro, el nombre de Natalia, pues encierra todas estas cosas. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un auténtico placer. No sé exactamente dónde habrás visto mi cara antes, quizás en alguna otra entrevista o En quizás algún sitio sí, en algún sitio, a lo mejor por la calle, ya veremos. puede ser. Pero muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido un auténtico placer. Lo he disfrutado mucho y ya te digo, para mí era un auténtico privilegio el poder hablar hoy contigo y podríamos decir que está cumplido. Ya en mi lista me lo tacho. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Ha sido un honor para mí, un placer y un honor también estar aquí contigo y una charla muy amena.